estaba de pie junto a la ventana abierta de su despacho. El aire otoñal era fresco pero no frío, el clima perfecto para quedarse en casa. Tenía 42 años y a sus espaldas una exitosa carrera como gerente de ventas en una gran empresa de TI. Externamente parecía un hombre de familia ejemplar, cabello oscuro pulcramente cortado con ligeras canas en las sienes, un traje caro, caminar seguro. Los colegas lo respetaban por su profesionalismo, los vecinos lo consideraban un esposo y padre ejemplar. Pero detrás de esta fachada se escondía una personalidad completamente diferente. Sergio vivía una doble vida, y esta dualidad se estaba convirtiendo en una carga cada vez más pesada. Cada mañana se ponía la máscara de un hombre de familia respetable, besaba a su esposa al despedirse, se interesaba por los asuntos de su hijastra. Pero dentro de él vivía una esencia completamente diferente, egoísta, capaz de traición por su propio bienestar. Su oficina estaba en el 7º piso de un centro de negocios en el centro de la ciudad. Las ventanas daban vista al distrito comercial de la ciudad. A Sergio le encantaba esta atmósfera de éxito, poder y dinero. Se sentía como pez en el agua aquí. Su despacho estaba amueblado con muebles caros, diplomas y premios colgaban de las paredes. Todo en esta habitación hablaba de que aquí trabajaba una persona exitosa e influyente. Pero en casa todo era diferente. En casa se sentía restringido, limitado. Las obligaciones familiares, la necesidad de interpretar el papel de esposo y padre amoroso, todo esto lo agobiaba. Soñaba con la libertad, con la posibilidad de vivir solo para sí mismo. Hace 3 años se casó con Alba Bernal, y este matrimonio parecía la solución perfecta para muchos problemas. Alba era una psicóloga exitosa, trabajaba en un prestigioso centro de terapia familiar. Era una mujer hermosa de 36 años con cabello castaño que solía recoger en un moño elegante y ojos marrones bondadosos que brillaban con comprensión y compasión. Su profesión había dejado huella en su carácter, era paciente, sabia, siempre dispuesta a escuchar y ayudar. Alba poseía esa rara cualidad que motivaba a las personas a confiarle sus secretos más íntimos. Pero Alba tenía una hija de su primer matrimonio, Catalina de 13 años. La niña era inusual, le gustaba el anime japonés popular, el cosplay, tenía su propio blog en internet. Kata era pequeña y frágil en apariencia, pero en sus ojos oscuros se leía una mente extraordinaria y una voluntad fuerte. Su largo cabello negro a menudo estaba decorado con horquillas brillantes con símbolos de sus animes favoritos. Llevaba ropa inusual, a veces uniforme escolar estilo japonés, a veces disfraces caseros de heroínas de dibujos animados. Para muchos adultos, Kata parecía reservada y extraña. Podía pasar horas frente a la computadora, editando videos, comunicándose con suscriptores, estudiando nuevas técnicas de maquillaje y costura. Su habitación parecía un taller, telas, pinturas, pelucas, máscaras, accesorios por todas partes. Pósters de personajes de anime colgaban de las paredes, las estanterías estaban llenas de figuras de héroes. Pero Alba entendía que esto no era solo una afición adolescente. Kata era una naturaleza creativa que había encontrado su manera de expresarse. La madre estaba orgullosa de los éxitos de su hija en internet, apoyaba sus aficiones, le compraba materiales para cosplay. Al principio, Sergio trató de ser un buen padrastro para Kata. Entendía que ganarse la confianza de una niña de 13 años que había perdido a su padre a temprana edad no sería fácil. Le compraba regalos caros, una cámara profesional para filmar, equipo de iluminación, una computadora. Se interesaba por sus aficiones, veía anime con ella, aunque los dibujos animados japoneses le parecían infantiles y estúpidos. Incluso la ayudaba con el aspecto técnico del blog, configuraba el equipo, resolvía problemas con internet, la asesoraba sobre seguridad informática. Al principio, Kata estaba agradecida por la ayuda. Tímidamente lo llamaba tío Sergio, le mostraba sus videos, le contaba sus planes para el futuro. La niña soñaba con convertirse en bloguera profesional, crear su propio estudio, tal vez incluso intentar ser actriz de doblaje.
Pero con el tiempo, la paciencia de Sergio comenzó a agotarse. Se cansó de fingir que le interesaban las aficiones infantiles. Se hartó de escuchar relatos entusiastas sobre nuevos personajes de anime, sobre logros en el blog, sobre planes para el próximo cosplay. Katá era demasiado observadora, demasiado inteligente para su edad. Notaba detalles que los adultos normalmente pasaban por alto. La niña comenzó a notar que su padrastro había cambiado. Se había vuelto más irritable, a menudo respondía con monosílabos a sus preguntas, cada vez se interesaba menos por sus asuntos. Cuando le mostraba nuevos videos, miraba la pantalla distraído, obviamente pensando en otra cosa. Y los detalles que notaba Katá realmente no eran los más agradables. Veía cómo Sergio escondía el teléfono cuando ella entraba en la habitación. Escuchaba cómo hablaba en susurros, yendo a otra habitación. Notaba que había comenzado a llegar tarde del trabajo más a menudo, inventando cada vez más razones nuevas. Hace 6 meses, Sergio conoció a Inés Soto en una fiesta corporativa. Era una presentación de un nuevo producto de su empresa, y en el amplio salón de conferencias se habían reunido empleados de varias empresas de TI. Inés trabajaba como secretaria en una oficina vecina y era completamente opuesta a Alba. Tenía 25 años y se veía exactamente como debería verse una joven atractiva, cabello rubio largo, siempre impecablemente peinado, maquillaje brillante que resaltaba sus ojos verdes, una figura que hacía que los hombres se voltearan en la calle. Inés era la encarnación de todo lo que le faltaba a Sergio en la vida familiar medida. Era espontánea, frívola, ávida de entretenimiento y nuevas sensaciones. No le interesaban conversaciones profundas sobre psicología, valores familiares o crianza de niños. Quería divertirse, disfrutar de la vida, y no estaba demasiado cargada con principios morales. El romance comenzó como una aventura habitual. Encuentros en cafés durante el almuerzo, largas conversaciones por teléfono, besos en el coche después del trabajo. Inés era apasionada y sincera en sus sentimientos, y Sergio se sentía joven y libre junto a ella. Pero gradualmente se dio cuenta de que se había metido más en serio de lo que había planeado. Inés exigía cada vez más atención, tiempo, dinero. Quería regalos caros, viajes a restaurantes, fines de semana románticos. Soñaba con que él dejara a su esposa y se casara con ella. El único obstáculo era Katá. De alguna manera, la niña sentía que algo no estaba bien en la casa. Se había vuelto más retraída, evitaba conversaciones con su padrastro, pero al mismo tiempo su mirada se había vuelto más penetrante. Sergio notaba cómo lo estudiaba cuando hablaba por teléfono, cómo escuchaba sus conversaciones con la madre. Hace una semana la situación se tensó al límite. Alba trabajaba hasta tarde, aconsejando a un cliente difícil, y Sergio decidió traer a Inés a casa. Estaban tan absortos el uno en el otro que no notaron cómo Katá regresó de la escuela antes de lo habitual. Su clase de japonés había sido cancelada debido a la enfermedad del profesor. La niña los encontró en el salón en una situación bastante comprometedora. Lo sé todo. Se lo contaré todo a mamá. Gritó Katá, parada en el umbral con la mochila en la espalda. Sergio sintió como el frío se extendía por su cuerpo. Inés se abrochó rápidamente la blusa y se arregló el cabello, pero ya era demasiado tarde. Katá, espera, comenzó él, pero la niña ya se había dado la vuelta y había corrido a su habitación. Los siguientes minutos fueron caóticos. Inés entró en pánico, exigiendo hacer algo inmediatamente. Sergio se movía por el apartamento, tratando de idear un plan. Entendía que si Katá le contaba la verdad a su madre, su vida se derrumbaría. Alba no perdonaría la infidelidad, pediría el divorcio, y entonces adiós carrera, reputación, estatus social. Había que actuar rápidamente. Mientras Sergio se movía por el apartamento, Katá estaba sentada en su habitación frente a la computadora. Sus manos temblaban de ira y shock, pero su mente trabajaba con claridad. No era tan ingenua como pensaba su padrastro. Catalina Bernal, conocida en internet como Katá Cosplay,
Era una bloguera exitosa con una audiencia de 100.000 suscriptores. Su canal estaba dedicado al cosplay de personajes de dibujos animados japoneses. La niña se transformaba magistralmente en heroínas de anime, creando disfraces complejos, peinados y maquillaje. Sus videos obtenían decenas de miles de visualizaciones y los comentarios se llenaban de reseñas entusiastas de los fanáticos. Pero más que la popularidad, Kata estaba orgullosa de ser técnicamente competente. Ella misma editaba videos, configuraba la iluminación, programaba publicaciones automáticas. Su madre a menudo bromeaba diciendo que su hija había nacido con un ratón de computadora en la mano. Ahora estas habilidades podrían ser vitales. Kata sacó su teléfono y rápidamente marcó el número de su madre. Alba no respondía, estaba en una sesión con un cliente. Entonces la niña abrió la aplicación de grabación de video y comenzó a filmar. «Hola, soy Kata», dijo con voz temblorosa. «Si están viendo este video, significa que me ha pasado algo. Acabo de encontrar a mi padrastro Sergio Camacho con otra mujer. Ahora es 31 de octubre, jueves, las 3:30 de la tarde. Mamá está trabajando, estoy sola en casa con mi padrastro y su amante». Sacó de su mochila una cámara portátil y la dirigió hacia la puerta de la habitación, de donde venían voces ahogadas. «Ahora están discutiendo algo», continuó Kata. «Mi padrastro parece asustado. Tengo miedo de que pueda hacer algo para que me calle sobre lo que vi». La niña detuvo la grabación y rápidamente subió el video al almacenamiento en la nube. Luego configuró el envío automático de la grabación a varias direcciones, a su mejor amigo Máximo, a su tía Olivia, al editor del periódico escolar y al moderador de su canal. El mensaje debía enviarse automáticamente si su teléfono no daba señal de estar en casa durante 2 horas. Kata también se puso al cuello una cadena fina con un pequeño dije, un regalo de su madre para su cumpleaños. El dije parecía un adorno ordinario, pero dentro tenía un localizador GPS. Alba lo había comprado después de que desapareciera un niño de una escuela vecina en su barrio. «Es para mi tranquilidad», había explicado entonces su madre. «Ahora siempre sabré dónde estás». Kata entonces había puesto los ojos en blanco y había prometido llevar el dije, solo para no disgustar a su madre. Ahora estaba agradecida por la previsión materna. Después de terminar los preparativos, Kata abrió silenciosamente la puerta de la habitación. Las voces del salón se oían más claramente. «Hay que hacer algo», decía la mujer desconocida. «Si le cuenta a su madre, me despedirán». «Lo sé», respondía Sergio. «¿Pero qué propones?» «Intimidarla. Amenazarla con que si abre la boca, le pasará algo a su madre. Los niños siempre caen en esas cosas. ¿Y si no funciona? Entonces habrá que aislarla en algún lugar por un tiempo. Llevarla lejos de la ciudad para que no pueda contarle a nadie, mientras pensamos en un plan». Kata entendió que no se podía esperar más. Regresó a la computadora y escribió rápidamente un mensaje a su amigo Máximo. «Max, si me pasa algo, mira la nube. La contraseña es la de siempre. Ahí está todo. No dejes que lo oculten». Después de enviar el mensaje, Kata escondió la cámara en la mochila, se sentó en la cama y se puso a esperar. Entendía que ahora se decidía su destino. Después de unos minutos, la puerta de la habitación se abrió de par en par. En el umbral estaba Sergio con cara tensa. Detrás de él se veía la mujer rubia. «Kata, necesitamos hablar», dijo él, entrando en la habitación. Kata miraba a su padrastro, estudiando cada detalle de su rostro. En 3 años de vida en común, nunca lo había visto así. Normalmente Sergio era contenido, controlaba sus emociones, siempre parecía seguro de sí mismo. Sus trajes siempre estaban impecablemente planchados, las corbatas perfectamente anudadas, el cabello cuidadosamente peinado. Ahora frente a ella estaba una persona completamente diferente, confundida, asustada, con ojos salvajes y cabello despeinado.
Su mente de 13 años analizaba febrilmente la situación. Entendía que estaba en peligro mortal, pero la experiencia de llevar un blog le había enseñado a mantener la compostura ante la cámara incluso en las situaciones más estresantes. Cuando las fallas técnicas interrumpían las transmisiones en vivo, cuando comentarios negativos atacaban su trabajo, cuando algo salía mal según el plan, ella siempre mantenía la calma. Ahora estas habilidades podrían salvarle la vida. Sergio se pasó nerviosamente la mano por la cara, dejando marcas rojas de la tensión. Su respiración era irregular, los labios temblaban ligeramente. Obviamente trataba de controlarse, pero el estrés dominaba su máscara habitual de respetabilidad. Escúchame atentamente, comenzó, sentándose en el borde de la cama. El colchón se hundió bajo su peso y Katá sintió como el miedo la paralizaba. La voz de Sergio temblaba, pero trataba de hablar con calma, como si le estuviera explicando las reglas de tráfico o una tarea escolar. Lo que viste en el salón es solo un malentendido, continuó, mirándola directamente a los ojos. Inés es mi colega de trabajo. Estamos discutiendo un proyecto muy importante que puede traer millones de euros a la empresa. ¿Entiendes? A veces las reuniones de trabajo requieren un ambiente informal. Katá apenas contuvo una risa nerviosa. ¿Realmente pensaba que ella era tan ingenua? Había visto películas sobre infidelidades familiares, leído artículos en Internet, escuchado historias de amigas sobre los problemas de sus padres. Sabía cómo se veía la verdadera infidelidad y lo que había visto en el salón no tenía nada que ver con negociaciones de trabajo. Manera muy interesante de discutir asuntos laborales, comentó secamente. Especialmente con la blusa desabrochada y el lápiz labial corrido. ¿Y por qué se asustaron tanto cuando entré? Sergio apretó los dientes con tanta fuerza que los músculos de sus mejillas se tensaron. No estaba acostumbrado a que una niña de 13 años le hablara así, pusiera en duda sus palabras, analizara su comportamiento. En sus ojos brilló la ira, pero rápidamente se controló. Katá, no entiendes toda la complejidad de la situación, continuó, cambiando de táctica. Ahora en su voz aparecieron notas de falsa preocupación, como si se preocupara por su bienestar. Tu madre ahora está pasando por un periodo muy difícil en el trabajo. Tiene muchos clientes complicados, trabaja horas extras, prácticamente no descansa. Veo cómo se cansa, cómo se pone nerviosa. El estrés adicional puede romperla completamente. ¿No quieres que le pase algo a mamá? Esta era una manipulación típica y Katá lo entendía perfectamente. Había leído mucho sobre psicología, se interesaba por el trabajo de su madre, estudiaba artículos sobre varios métodos de influencia en las personas. Técnicas similares de chantaje emocional le eran familiares. Sergio trataba de trasladarle la responsabilidad, hacerla sentir culpable por las posibles consecuencias. No me mientas, respondió la niña firmemente, sin apartar la mirada. Mamá no es tan débil como piensas. Ella es una mujer fuerte, psicóloga. Ayuda a las personas a superar crisis todos los días. Y no está deprimida, solo trabaja mucho porque le gusta ayudar a la gente. Katá, aún eres demasiado pequeña para entender las relaciones complejas entre adultos, comenzó Sergio, pero la niña lo interrumpió bruscamente. Entiendo más de lo que piensas, respondió con la fría seguridad de una persona adulta. Entiendo que le has estado siendo infiel a mamá durante varios meses. Entiendo que esa mujer es tu amante. Entiendo que ahora están tratando de pensar cómo hacerme callar. Y entiendo que tienes miedo de perder todo lo que tienes. Sergio palideció. La sangre se fue de su rostro y parecía casi enfermo. No esperaba que la niña hablara tan directamente sobre lo que estaba pasando, que entendiera tan bien la situación. En sus planes estaba intimidar a un niño ingenuo, pero frente a él estaba sentado un adolescente inteligente que veía todo claramente. Entonces hablemos como adultos, intervino Inés, entrando lentamente en la habitación. Ya se había arreglado, se había peinado, se había pintado los labios, se había abrochado la blusa.
Pero sus manos aún temblaban de los nervios y en sus ojos se leía pánico mal disimulado. Me llamo Inés Soto, se presentó, extendiendo la mano para saludar. Trabajo como secretaria en una oficina vecina a la empresa de tu padrastro. Catano estrechó la mano extendida. Estudió atentamente a la mujer, notando cada detalle. Bisutería barata, aunque elegantemente seleccionada. Zapatos de tacón alto, un poco gastados en la punta. Maquillaje un poco más brillante de lo que se acostumbra en la oficina. Perfume demasiado penetrante y persistente. Todo esto hablaba de que frente a ella estaba una mujer que quería parecer más cara y con más estatus de lo que podía permitirse. Catá, dijo Inés, sentándose en una silla frente a la cama y cruzando las manos sobre las rodillas en un intento de parecer amigable. Tienes una elección. Puedes actuar razonablemente y no contarle a nadie lo que viste hoy. Entonces todos viviremos en paz y nadie saldrá lastimado. Tu madre seguirá siendo feliz, tu familia no se desmoronará y podrás continuar con tus aficiones. ¿Y si no me callo? Preguntó Catá, aunque ya sabía la respuesta. En su voz no había miedo, solo fría curiosidad. Entonces todos sufrirán, respondió Inés, y su voz se volvió más dura. La máscara de amabilidad se cayó, revelando su verdadera naturaleza. Tu madre se enterará de la verdad y no podrá soportarlo. Pedirá el divorcio, y su corazón se romperá. Sergio perderá su trabajo, su reputación, todo lo que ha construido durante años. Y tú te quedarás en una familia destruida, donde todos te culparán por lo que pasó. Catá escuchó estas amenazas con sorprendente calma. Entendía que los adultos trataban de trasladarle la responsabilidad por sus propias acciones. Esto era injusto y cruel, pero estaba preparada para tal giro de eventos. ¿Y qué, según ustedes, debo hacer?, preguntó. ¿Fingir que no vi nada? ¿Mirar cómo destruyes nuestra familia? ¿Callarme mientras mamá vive en el engaño? Exactamente eso, dijo Sergio, levantándose de la cama y comenzando a caminar nerviosamente por la habitación. Te callarás porque entiendes las consecuencias. Eres una niña inteligente, Catá. Puedes calcular lo que pasará si cuentas la verdad. En este momento, Catá entendió que sus peores temores se confirmaban. No iban a limitarse a amenazas verbales. En sus ojos vio la determinación de personas que estaban dispuestas a todo para protegerse. Lentamente se acercó al teléfono que estaba en la mesita de noche junto a la cama. Tal vez lograría escribir un mensaje, pedir ayuda, contactar a su madre. Pero Sergio notó su movimiento y fue mucho más rápido. ¿Qué es esto?, preguntó, arrebatando bruscamente el dispositivo de sus manos y estudiando la pantalla. Sus dedos temblaban cuando revisaba los mensajes, estudiaba las últimas llamadas, verificaba las aplicaciones. Un teléfono normal, mintió Catá, tratando de mantener la calma. Nada especial. Sergio encontró la correspondencia con Máximo y vio el último mensaje. Max, si me pasa algo, mira la nube. La contraseña es la de siempre. Ahí está todo. No dejes que lo oculten. ¿Qué le escribiste? Su voz se volvió peligrosamente silenciosa. ¿Qué significa ahí está todo? Nada especial, repitió Catá. Solo tarea escolar. No me mientas, gritó Sergio tan fuerte que Catá se estremeció. En su voz sonó tal rabia que la niña sintió verdadero miedo por primera vez. ¿Qué tarea escolar? ¿Qué grabaste? ¿Qué enviaste? Con estas palabras, arrojó el teléfono con fuerza contra la pared. El caro dispositivo golpeó la pared y cayó al suelo con el sonido característico del vidrio roto. La pantalla se cubrió de telarañas de grietas, pero siguió brillando. Sergio, cálmate, exclamó Inés, levantándose de la silla. Los vecinos pueden oír. ¿Calmarme? Sergio estaba furioso. Esta pequeña zorra lo grabó todo. Se lo envió a alguien.
Levantó la pierna y pisoteó el teléfono con fuerza. 1, 2, 3 patadas, y del caro dispositivo solo quedaron fragmentos de plástico y metal. Katá miraba esto con horror. No era solo un teléfono, era su conexión con el mundo exterior, su protección, su esperanza de salvación. ¿Qué exactamente grabaste? Sergio agarró a la niña por los hombros y la sacudió. Sus dedos se clavaron en sus hombros delgados con tanta fuerza que ella gritó de dolor. Respóndeme inmediatamente. Suéltame. Katá trató de liberarse, pero el hombre era mucho más fuerte. Su agarre era de hierro, y la niña entendió que los moretones en sus hombros serían bien visibles mañana. Sergio, no la dejes gritar. Advirtió Inés, corriendo hacia la puerta y escuchando los sonidos en el pasillo. Si los vecinos oyen, todo se acabará. Sergio le tapó la boca a Katá con su gran palma. La niña sintió el olor de su colonia, mezclado con sudor y miedo. Trató de morderlo, pero él la sujetaba firmemente y sus dientes solo resbalaron por su piel. Escúchame muy atentamente, le susurró, acercándose a su cara. Su aliento era caliente y desagradable. Ahora vamos a dar un pequeño paseo. Te comportarás absolutamente tranquila, no gritarás, no llamarás la atención. Si intentas hacer algo, te romperé el cuello. ¿Entendido? Katá asintió, y Sergio lentamente le quitó la mano de la boca. La niña tomó varias respiraciones profundas, tratando de calmarse. ¿A dónde vamos?, preguntó con voz temblorosa. Por primera vez en toda esta pesadilla sintió que podía llorar. Solo daremos un paseo en coche, respondió Inés, pero en su voz no había convicción. Respiraremos aire fresco, discutiremos tranquilamente la situación. Tal vez encontremos un compromiso que nos convenga a todos. Pero Katá entendía perfectamente que no habría ningún compromiso. Veía sus caras, oía sus voces, sentía su desesperación. Estas eran personas acorraladas, y tales personas son capaces de todo. Vístete, ordenó Sergio, señalando la chaqueta que colgaba del respaldo de la silla. Y recuerda, un movimiento en falso, y todo terminará muy mal. Katá se ponía la chaqueta lentamente, alargando deliberadamente el proceso. Cada segundo valía oro. Se abrochaba la cremallera tan despacio como podía, se ajustaba la capucha, revisaba los bolsillos. Todo este tiempo su cerebro trabajaba febrilmente, buscando maneras de salvarse. Esperaba que mamá terminara la sesión antes de lo habitual y regresara a casa. Esperaba que Máximo leyera su mensaje y se preocupara. Que algún vecino oyera el ruido y llamara a la policía. Creía en un milagro que cambiaría el curso de los eventos. Pero no pasaba nada. El apartamento estaba silencioso, llovía afuera, y parecía que todo el mundo se había detenido en espera. Más rápido, apuró Sergio, mirando nerviosamente su reloj. No tenemos mucho tiempo. Katá tomó la mochila, ahí estaba su cámara portátil, tal vez aún fuera útil. No necesitas la mochila, dijo Inés. Ahí están mis medicinas, mintió Katá. Sin ellas me sentiré mal. Sergio dudó por un segundo, pero luego asintió. No quería problemas adicionales. Salieron del apartamento y Katá echó un último vistazo a su hogar. El pasillo estaba vacío, el ascensor funcionaba silenciosamente. Los vecinos, como por desgracia, no aparecían. La niña sintió cómo la desesperanza la invadía. En el ascensor trató de presionar discretamente el botón de comunicación de emergencia, pero Sergio notó su movimiento y le agarró la mano. Ni se te ocurra, le advirtió, apretando su muñeca tan fuerte que sintió cómo crujían los huesitos. El próximo intento será el último. Katá asintió, tratando de no mostrar el dolor. Entendió que él no bromeaba. En sus ojos vio algo que hizo que su sangre se helara en las venas. En el aparcamiento les esperaba un coche, un sedán plateado que ella veía por primera vez. Un coche ordinario. Ahora parecía siniestro,
como un coche fúnebre. Inés se puso al volante. Sus manos temblaban cuando insertó la llave en el contacto. Sergio se acomodó junto a Katá en el asiento trasero, sin soltar su mano. ¿A dónde vamos?, preguntó Inés, arrancando el motor. ¿Recuerdas ese lugar donde estuvimos el fin de semana pasado?, respondió Sergio. Ahí, donde hicimos el picnic. ¿En la naturaleza? ¿En el lago? No en el lago. Más adentro en el bosque. Ahí, donde está el pantano. Katá sintió como su corazón se detuvo. Pantano. Eso sonaba siniestro. Entendía que si llegaban a ese lugar, no tendría ninguna posibilidad de salvarse. Me siento mal, dijo, esperando ganar tiempo o hacer que se detuvieran. Me mareo. Ahora voy a vomitar. Aguanta, respondió Sergio indiferentemente. No queda lejos. Sergio, ¿tal vez nos detengamos?, sugirió Inés. Si vomita en el coche, será muy desagradable. No, dijo él firmemente. Seguimos. Está fingiendo. El coche salió del barrio residencial y se dirigió a las afueras de la ciudad. Katá miraba por la ventana, memorizando el camino. Pasaron por el centro comercial donde a menudo iba con su madre. Por la escuela donde estudiaba. Por el café donde había celebrado su cumpleaños el año pasado. Todo esto quedaba atrás, y adelante estaba lo desconocido. La ciudad gradualmente desaparecía, dando lugar a los suburbios, y luego completamente a campos y bosques. Por favor, susurró Katá cuando salieron a la carretera. Prometo que no le diré nada a nadie. Puedo jurar por lo que sea. Demasiado tarde para promesas, respondió Sergio, sin girar la cabeza. Ya has causado demasiados problemas. Puedo irme a casa de la abuela a otra ciudad, continuó la niña. O donde mi tía. No me verán más. No les molestaré. Katá, dijo Inés. Solo queremos hablar contigo. Explicar la situación. Encontrar una solución que nos convenga a todos. Pero en su voz no había convicción. Inés misma no creía en lo que decía. El camino se volvía cada vez más desierto. Pasaron por una granja abandonada, una iglesia vieja, un puente medio derruido. Ocasionalmente se cruzaban con camiones, pero casi no había coches particulares. Katá trató de recordar tantos detalles del camino como fuera posible. Si de alguna manera lograba escapar, tendría que explicar dónde había ocurrido todo. Pero sus pensamientos se confundían por el miedo y el estrés. Pronto llegaremos, dijo Sergio, mirando el navegador. 10 minutos más. Estas palabras sonaron como una sentencia. Katá entendió que el tiempo casi se había agotado. Tenía que hacer algo ahora mismo, en el coche, antes de que llegaran al destino. Lentamente se acercó a la manija de la puerta, esperando saltar en marcha. Era extremadamente peligroso, pero la alternativa parecía aún peor. Ni se te ocurra, dijo Sergio fríamente, notando su movimiento. La puerta está bloqueada. Y aunque no lo estuviera, a esta velocidad te matarías. Katá bajó la mano. Tenía razón. El coche iba por la carretera a 80 kilómetros por hora. El salto sería suicida. Después de unos minutos giraron de la carretera a un camino de tierra. El asfalto fue reemplazado por grava rota, el coche comenzó a saltar en los baches. Katá veía cómo cada vez más árboles los rodeaban, como la civilización retrocedía, dando lugar a la naturaleza salvaje. Aquí, dijo Sergio, señalando un sendero apenas visible que se adentraba en el bosque. Gira aquí. Inés giró hacia el camino forestal, que era más bien un sendero. Las ramas de los árboles arañaban el techo y las ventanas del coche. Las ruedas se hundían en el barro, el motor rugía con esfuerzo. No podemos seguir, dijo Inés. El coche se atascará. Aquí nos detenemos, respondió Sergio.
Se detuvieron en un pequeño claro rodeado de bosque denso. Katá miró por la ventana y vio el pantano, agua oscura e inmóvil, cubierta de lenteja de agua y con troncos que sobresalían de ella. El lugar era tan apartado y aislado del mundo que un grito de auxilio nadie lo habría oído. «Llegamos», dijo Sergio. Katá salió del coche con piernas temblorosas. El aire era fresco y húmedo, saturado de olores de hojas podridas y lodo pantanoso. El día de octubre se acercaba a la noche y ya comenzaban a espesarse las sombras. El pantano se extendía aproximadamente 50 metros de ancho y estaba rodeado por una pared densa de abedules, álamos y pinos. El agua era marrón oscuro, casi negra, con manchas pardas en la superficie. En lugares, troncos secos de árboles muertos sobresalían del agua, como esqueletos de gigantes antiguos. El aire olía a muerte y descomposición. Katá involuntariamente se estremeció. Este lugar realmente era ideal para ocultar un crimen. Aquí no venían turistas, no llegaban pescadores, no trazaban rutas los amantes de la naturaleza. Aquí se podía gritar cuanto se quisiera, nadie oiría. Lugar hermoso, ¿verdad?, dijo Sergio, pero en su voz no había burla, solo profundo cansancio. Parecía una persona que había tomado una decisión muy difícil y ahora debía ejecutarla. ¿Por qué me trajeron aquí?, preguntó Katá, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Para hablar, respondió Inés, pero su voz temblaba. Para discutir tranquilamente la situación. Sin testigos, sin interferencias, sin ruido externo, sin tu grito que nadie oirá. Sergio sacó del bolsillo un teléfono móvil y comenzó a llamar. Katá se tensó, ¿tal vez estaba llamando refuerzos? ¿O, al contrario, a alguien para pedir ayuda? Sí, soy yo, dijo en el teléfono. Escucha, tengo pequeños problemas. Necesito desaparecer por un par de días. Si alguien me busca, di que me fui a ver a un cliente en la ciudad vecina. Sí, exactamente así. Volveré cuando termine. ¿A quién llamas?, preguntó Inés. A un colega, respondió Sergio. Si desaparezco, en la oficina empezarán a preocuparse. Necesito crear una coartada. Mientras Sergio hablaba por teléfono, Katá evaluaba febrilmente la situación. El bosque era denso, pero si se conocía la dirección, se podía tratar de salir al camino. Recordaba de qué lado habían llegado. Lo principal era no dejar que la ataran o de alguna otra manera limitaran sus movimientos. Katá, dijo Sergio, terminando la conversación y guardando el teléfono. Queremos que entiendas definitivamente la seriedad de la situación. Si le cuentas a tu madre lo que viste, no solo sufriremos nosotros, sino tú también. ¿Qué quieren decir?, preguntó la niña, retrocediendo un paso y evaluando la distancia a los árboles más cercanos. Quiero decir que tu madre puede no sobrevivir a tal estrés, respondió Sergio, acercándose lentamente a ella. Es una mujer muy sensible. Al enterarse de mi infidelidad, puede caer en una depresión profunda. O incluso suicidarse. ¿Quieres quedarte huérfana? Katá entendía que esto era una amenaza. No solo trataban de intimidarla, amenazaban con hacerle daño a su madre. Esto fue la gota que colmó el vaso. No se atreverán a hacerle daño, dijo, y en su voz sonó acero. Mamá es fuerte. Sobrevivirá al divorcio y comenzará una nueva vida. Y ustedes son solo personas cobardes que temen la responsabilidad por sus actos. ¿Soy un cobarde, entonces? Sergio se detuvo, y su cara se desfiguró de ira. Katá, no entiendes de lo que son capaces las personas cuando las acorralan. No entiendes lo que significa perder todo lo que has construido durante años. Trabajo, reputación, respeto. Pero entiendo lo que significa traición, respondió la niña. Mamá confiaba en ti. Te amaba. ¿Y tú? Cállate. Explotó Sergio. Basta de estas moralejas infantiles. ¿Crees que eres tan inteligente,
tan correcta? ¿Crees que tienes derecho a juzgar a los adultos? En este momento, Katá entendió que la conversación había terminado. En los ojos de Sergio vio algo terrible, no solo ira, sino también determinación. Determinación de hacer algo irreparable. Se dio la vuelta bruscamente y corrió hacia el bosque. «Detente», gritó Sergio detrás de ella. «¿A dónde vas? Detente inmediatamente. No te haré daño, solo quiero hablar en serio». Katá corría con todas sus fuerzas, sin ver el camino. Las ramas le azotaban la cara, las raíces de los árboles se enganchaban en sus piernas, pero no se detenía. La adrenalina le daba fuerzas que no sabía que tenía. Detrás de ella oía el ruido de la persecución. Sergio e Inés corrían tras ella, gritaban, exigían que se detuviera. Pero Katá sabía que si se detenía, todo habría terminado. «Katá, no seas tonta», gritaba Inés. «Solo empeoras la situación. Vuelve», rugía Sergio. «No conoces este bosque. Te perderás y morirás». Pero la niña siguió corriendo. Saltaba sobre árboles caídos, esquivaba ramas bajas, se abría paso entre matorrales. Sus pulmones ardían por la falta de aire, el corazón latía como loco, pero no se rendía. Katá sabía que tenía ventaja, era más joven, más liviana, y la adrenalina la hacía más rápida. Pero los adultos eran más fuertes y resistentes, y el bosque era desconocido. Oyó cómo la persecución se acercaba. Sergio casi la había alcanzado, su respiración se oía muy cerca. Katá trató de acelerar, pero en el pánico no notó una piedra grande, medio oculta bajo una capa de hojas caídas. Su pie se enganchó en la piedra y perdió el equilibrio. El tiempo pareció ralentizarse. Katá sintió cómo su cuerpo volaba hacia adelante, como caía sin control. Trató de extender las manos para suavizar el golpe, pero fue demasiado tarde. Su cabeza golpeó con fuerza terrible contra el borde afilado de otra piedra. El sonido del impacto fue repugnante, sordo y húmedo a la vez. El dolor explotó en su cráneo, tan fuerte que ante sus ojos destellaron chispas blancas. Katá cayó al suelo y se detuvo. El mundo a su alrededor se tambaleó, los colores se desvanecieron, los sonidos se volvieron ahogados. Sintió como algo tibio y pegajoso le corría por la cara, sangre. Mucha sangre. Katá. Sergio corrió hacia la niña caída y se arrodilló junto a ella. «Katá, despierta. Respóndeme». La niña yacía inmóvil sobre un montón de hojas caídas que rápidamente se teñían de color escarlata. Sus ojos estaban cerrados, la cara mortalmente pálida. De la herida en la cabeza manaba sangre, creando un charco rojo a su alrededor. «Dios mío», susurró Inés, corriendo detrás. «¿Cuánta sangre? Esto es muy malo». «Katá, ¿me oyes?». Sergio sacudió a la niña por el hombro, pero no hubo reacción. «Katá, despierta. Responde». Puso el oído en su pecho, escuchando los latidos del corazón. Eran muy débiles e irregulares. La respiración era apenas perceptible, el pecho de la niña subía y bajaba tan lentamente que parecía que estaba a punto de dejar de respirar completamente. «Se está muriendo», susurró Sergio. «Debemos llamar inmediatamente a la ambulancia». «¿Estás loco?», exclamó Inés. «¿Cómo explicaremos qué hacíamos con ella en el bosque? ¿Cómo explicaremos por qué huyó de nosotros? Pero es una niña». Sergio miraba a la niña inmóvil y en sus ojos apareció por primera vez en este día algo humano. «Puede morir». No quería, no planeaba, solo quería darle una lección. «No querías, pero pasó», dijo Inés fríamente. «Ahora hay que pensar en cómo evitar la cárcel». Sergio verificó el pulso en el cuello de la niña. Era tan débil que apenas se podía sentir. La sangre seguía manando de la herida, tiñendo las hojas y la tierra. «Tal vez sobreviva», dijo sin mucha convicción.
Tal vez no sea tan grave como parece. Mira la cantidad de sangre, respondió Inés. Mira su cara. Está en coma. Incluso si sobrevive, quedará inválida de por vida. Sergio sabía que tenía razón. El golpe había sido muy fuerte, la herida profunda. Incluso si la niña sobrevivía, las consecuencias podrían ser catastróficas. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Solo hay una salida, dijo Inés. Hay que terminar el asunto. Si se está muriendo, que muera rápido. Y luego nos desharemos del cuerpo. ¿Propones matarla? Propongo no dejarla sufrir, respondió Inés. Mírala. Ya está casi muerta. Nosotros solo la ayudaremos a terminar el sufrimiento. Sergio miraba a Katá. La niña realmente parecía sin esperanza. Su respiración se volvía cada vez más rara, la piel adquiría un tinte azulado. Tal vez ya no sentía dolor. No puedo, susurró. No puedo. ¿Entonces qué?, preguntó Inés. ¿Esperaremos hasta que lo haga sola? ¿Y si recupera la conciencia? ¿Qué le diremos? Sergio entendía que tenía razón. Si Katá despertaba, le contaría todo a la policía. Los acusarían de secuestro, de causar lesiones corporales graves, posiblemente de intento de asesinato. Su vida se destruiría completamente. Está bien, dijo finalmente. Pero rápido. Para que no sufra. ¿Cómo? Sergio miró alrededor. El pantano estaba muy cerca, a solo unas decenas de metros. El agua era profunda y oscura. La ahogaremos, dijo. ¿Y si la encuentran? ¿Si descubren la herida en la cabeza? Se golpeó con una piedra al caer al agua. O con un tronco en el fondo. Inés asintió. El plan era absurdo, pero no había otra salida. Entonces actuemos, dijo. Antes de que despierte. Tomaron a la niña por los brazos y las piernas y la llevaron al pantano. Katá era sorprendentemente liviana, parecía que llevaran no a una persona, sino a una muñeca. Su cabeza colgaba sin vida, la sangre había dejado de correr. Aquí es lo suficientemente profundo, dijo Inés cuando se acercaron al borde del pantano. El agua era negra y turbia, cubierta de una película verdosa. El fondo no se veía, el agua parecía sin fondo. Sergio, dijo Inés. Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. Lo sé, respondió. Pero no hay otra salida. Entraron en el pantano hasta las rodillas. El agua estaba helada y viscosa, sus pies se hundían en el fondo limoso. Sergio sintió cómo sus zapatos caros se llenaban de agua sucia. Perdón, susurró, mirando a la niña inconsciente. No quería que todo resultara así. Basta, dijo Inés bruscamente. Haz lo que tienes que hacer. Lentamente bajaron el cuerpo de Katá al agua. La niña se sumergió sin salpicaduras, como si el agua la hubiera absorbido. La superficie oscura se cerró sobre su cabeza, y en la superficie solo quedaron pequeñas burbujas de aire. Sergio e Inés se quedaron en el agua unos minutos más, observando. Las burbujas se volvían cada vez más raras, y luego desaparecieron por completo. La superficie del pantano se volvió lisa e inmóvil, como un espejo. Listo, dijo Inés. Ahora podemos regresar. Salieron del pantano y trataron de arreglarse. Su ropa estaba manchada de lodo y agua. ¿Qué diremos a la policía cuando la echen de menos?, preguntó Sergio. Que se fue de casa alterada, respondió Inés. Dijo que quería estar sola. Supusimos que fue donde una amiga o al centro comercial. ¿Y si encuentran el cuerpo? Diremos que a menudo paseaba por el bosque. Le gustaba la naturaleza. Se cayó accidentalmente al pantano y se ahogó. Sergio asintió. Regresaron al coche. Inés arrancó el motor y se fueron de vuelta a la ciudad.
El camino transcurrió en silencio, cada uno estaba sumido en sus pensamientos. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Sergio cuando entraron en los límites de la ciudad. Hicimos lo que teníamos que hacer, respondió Inés. No había otra salida. Pero era una niña. Ella misma corrió y se golpeó hasta morir, dijo Inés fríamente. Llegaron a la casa de Sergio. Ya era de noche, las farolas se habían encendido en la calle. Una noche normal de un día normal. Nadie podría pensar que unas horas antes aquí había ocurrido un asesinato. Nos vemos mañana, voy al lavadero y a casa, dijo Inés, sin salir del coche. Adiós, respondió Sergio. Subió lentamente a su apartamento. En casa había silencio y vacío. Alba aún no había regresado del trabajo. Sergio se duchó, se cambió de ropa de casa y se sentó en el salón a ver televisión. Encendió la televisión y trató de concentrarse en el programa de noticias. Pero lo que vio en la pantalla lo hizo retroceder atónito. En la pantalla del televisor estaba Katá. Y Katá no estaba muerta. El agua fría del pantano actuó sobre ella como un shock, y unos segundos después de que el coche de Sergio desapareciera tras la curva, la niña abrió los ojos. Yacía en el agua boca abajo, y su primer instinto fue tratar de respirar. Pero en lugar de aire, agua entró en sus pulmones, y Katá comenzó a ahogarse. El pánico le dio fuerzas. Se empujó desde el fondo limoso y salió a la superficie, agarrando desesperadamente aire con la boca. La cabeza le daba vueltas, manchas negras parpadeaban ante sus ojos, pero estaba viva. Katá miró alrededor. El pantano estaba desierto, no se veía el coche. Trató de salir a la orilla, pero sus piernas se enredaron en las algas. Cada movimiento se daba con dificultad, el cuerpo dolía, la cabeza se partía de dolor. Se agarró a una rama delgada de abedul inclinada hacia el agua y la jaló. Finalmente, la niña logró llegar a tierra firme. Salió del agua y se desplomó en el suelo, temblando de frío y shock. La ropa estaba empapada, el cabello pegado, la cara manchada de lodo mezclado con sangre. En el suelo vio su mochila, que había perdido al huir de los perseguidores. Katá trató de levantarse, pero se mareó. Se sentó en un árbol caído y trató de concentrarse. Necesitaba salir del bosque, llegar a la ciudad, contarle todo a su madre. Pero primero había que encontrar el camino. Katá recordó de qué lado habían llegado, y lentamente, apoyándose en los árboles, se dirigió en esa dirección. Caminar era difícil. La cabeza dolía, a veces se le doblaban las piernas. Pero la niña se obligaba a seguir adelante. Sabía que si se detenía, podría perder la conciencia otra vez. Después de una hora finalmente salió al camino de tierra. Pero hasta la ciudad quedaba lejos, y no se veían coches. Katá entendió que no podría llegar a pie. Entonces recordó el dije GPS. Katá palpó la cadena en el cuello, el dije estaba en su lugar. Significaba que mamá podría encontrarla. Pero ¿cómo hacer saber a mamá que estaba en peligro? El teléfono estaba roto, y el envío automático de video no había funcionado. Katá miró alrededor y vio una granja vieja abandonada a unos 200 metros del camino. Tal vez allí se conservara un teléfono o internet. Lentamente llegó a la granja. La casa estaba realmente abandonada, pero la electricidad aún funcionaba. Katá encontró un teléfono fijo viejo y trató de llamar a su madre. «Mamá, soy yo», dijo cuando Alba finalmente respondió. «¿Katá? ¿Dónde estás?» «Estoy preocupada, no estás en casa». «Mamá, me pasó algo terrible». Sergio trató de, la voz de la niña temblaba. «Katá, ¿dónde estás ahora? Habla claramente». «No sé exactamente». «Una granja abandonada en un camino de tierra». «Mamá, tengo el dije GPS, encuéntrame por él». «Ya estoy buscando». Alba abrió rápidamente la aplicación en el teléfono. «Veo tu señal».
Estás a 30 kilómetros de la ciudad. Katá, ¿qué pasó? Sergio te está siendo infiel. Lo encontré con su amante, y él me llevó al bosque. Me caí, me golpeé la cabeza, él pensó que había muerto, y me ahogó en el pantano. ¿Qué? Alba apenas podía creer lo que oía. Pero desperté y salí. Mamá, pensé que iba a morir. Realmente trató de matarme. Katá, aguanta, ya voy por ti. Y llamo a la policía. Mamá, espera, dijo Katá. Tengo una idea mejor. Alba llegó a la granja en media hora junto con una brigada de ambulancia. Los médicos examinaron a Katá, curaron la herida en la cabeza, pero la niña se negó a ir al hospital. Mamá, necesito hacer algo, dijo. Sergio piensa que estoy muerta. Esto nos da ventaja. Katá, no entiendo. Mamá, ¿recuerdas que tengo un blog? Tengo 100,000 suscriptores. Si les cuento la verdad en directo, todo el país sabrá lo que hizo Sergio. Alba entendió el plan de su hija. Era genial usar la popularidad del blog para atraer atención al crimen. Pero no tienes equipo, dijo. Si tengo, Katá señaló su mochila. Siempre llevo conmigo una cámara portátil. Funciona. Los médicos de la ambulancia ayudaron a configurar el equipo. Katá se sentó frente a la cámara, se arregló el vendaje en la cabeza y comenzó la transmisión. Hola, esta es una transmisión de emergencia, dijo, mirando al objetivo. Algo terrible acaba de pasarme, y quiero que todos sepan la verdad. En el chat de la transmisión aparecieron inmediatamente los primeros espectadores. El aspecto de Katá era realmente aterrador, la cabeza vendada, el cabello húmedo, la cara pálida con sangre seca. Me llamo Catalina Bernal, continuó. Hace una hora mi padrastro Sergio Camacho y su amante Inés Soto trataron de matarme. Me llevaron al bosque, me caí y me golpeé la cabeza, y ellos pensaron que había muerto, y me ahogaron en el pantano. El número de espectadores crecía vertiginosamente. La noticia de que una bloguera popular transmitía en directo después de un intento de asesinato se extendió por las redes sociales a la velocidad de la luz. Pero sobreviví, dijo Katá. Pude salir del pantano y llegar a un lugar seguro. Ahora estoy contando todo en directo para que Sergio Camacho no pueda ocultar su crimen. En el chat aparecieron mensajes. Katá, es verdad. Llama a la policía. ¿Dónde estás ahora? Aguanta. Quiero contarlo todo desde el principio, dijo Katá. Hoy por la tarde regresé de la escuela y encontré a mi padrastro con su amante. Cuando dije que se lo contaría a mamá, decidieron intimidarme. La niña contó detalladamente cómo la llevaron al bosque, cómo trató de huir, cómo se cayó y se golpeó la cabeza. Cuando desperté, estaba en el pantano, continuó. Pensaron que había muerto, y me arrojaron al agua. Pero el agua fría me hizo despertar, y pude salir. El número de espectadores superó las 10,000 personas. Los comentarios volaban a la velocidad de la luz. Muchos escribían que ya habían llamado a la policía, otros pedían la dirección para venir a ayudar. Les muestro esto no para provocar lástima, dijo Katá. Les muestro esto para que todos sepan, la violencia doméstica es un problema real. Los niños pueden convertirse en víctimas incluso en su propio hogar. Mientras tanto, Alba recibió un mensaje del moderador del blog de Katá, estamos grabando todo. La policía ya está en camino. Aguanten. Mamá, dijo Katá, sin interrumpir la transmisión. ¿Quieres decir algo? Alba se acercó a la cámara. Parecía conmocionada, pero se mantenía firme. Soy psicóloga, dijo. He trabajado muchos años con familias que sufrieron violencia. Pero nunca pensé que esto podría pasar en mi propia familia. ¿Cómo no notaste que tu marido podía ser peligroso? Preguntó Katá. Los agresores domésticos son muy buenos ocultando su verdadera naturaleza, respondió Alba.
Pueden actuar durante años como esposo y padre ideal. Pero cuando los acorralan, se vuelven extremadamente peligrosos. La transmisión ya duraba 1 hora. El número de espectadores alcanzó las 50.000 personas. Los hashtags #SalvaCatá, #violencia doméstica y #la verdad triunfará se convirtieron en tendencia en las redes sociales. Quiero que todos los niños sepan, dijo Catá. Si enfrentan violencia en casa, no se callen. Cuéntenle a adultos en quienes confíen. Acudan a servicios de ayuda a niños. En este momento llegó la policía y periodistas de un canal de noticias. Varios coches se detuvieron en la granja y hacia la casa se dirigieron funcionarios uniformados. La policía ya está aquí, dijo Catá ante la cámara. Ahora buscarán y arrestarán a Sergio Camacho. La justicia triunfará. Y mientras regresemos al atónito Sergio Camacho, que vio a Catá viva en la televisión. En la pantalla del televisor del salón se transmitía en directo. Y ahí estaba Catá, sucia, mojada, con un vendaje en la cabeza, pero definitivamente viva. Hablaba ante la cámara y abajo en la pantalla corría la línea, transmisión en directo. Intento de asesinato de una adolescente. Sergio se quedó inmóvil en la puerta, incapaz de creer lo que veía. ¿Cómo era posible? Él mismo había ahogado a la niña en el pantano, vio cómo se hundía bajo el agua. Esto no podía ser verdad. Me llamo Catalina Bernal, decía la niña en la pantalla. Hace 1 hora mi padrastro Sergio Camacho y su amante Inés Soto trataron de matarme. Me llevaron al bosque, me caí y me golpeé la cabeza, y ellos pensaron que había muerto, y me ahogaron en el pantano. Sergio sintió cómo se le doblaban las piernas. Se apoyó en la pared, tratando de entender qué estaba pasando. Pero sobreviví, continuaba Catá. Pude salir del pantano y ahora estoy contando todo en transmisión en directo. Quiero mostrarles pruebas, dijo Catá y sacó de su mochila una cámara resistente al agua. Logré grabar la conversación de mi padrastro con su amante, donde planeaban qué hacer conmigo. Lo envié todo a la nube y a todos mis conocidos. Catá puso la grabación hecha en el apartamento. Sergio reconoció su voz y la voz de Inés, hay que hacer algo. Si le cuenta a su madre, me despedirán. Lo sé. ¿Pero qué propones? Intimidarla. Y si no funciona, entonces aislarla en algún lugar lejos de la ciudad. Sergio entendió que había sido desenmascarado completamente. No solo el intento de asesinato, sino también la infidelidad y los planes de intimidación, todo estaba expuesto a la vista de todos. En este momento oyó el sonido de sirenas en la calle. Sergio corrió a la ventana y vio cómo en el patio se detenían coches policiales. Funcionarios uniformados se dirigían rápidamente hacia la entrada. La policía ya viene a arrestar a Sergio Camacho, dijo Catá en la transmisión en directo. Espero que la justicia triunfe. Sergio entendió que tenía solo unos minutos. Corrió al armario donde guardaba dinero y documentos. Había que huir urgentemente. Pero ya era demasiado tarde. Oía cómo los policías subían por las escaleras. Abraham. Policía. Sonó un fuerte golpe en la puerta. Sergio se movía por el apartamento, sin saber qué hacer. En la pantalla del televisor Catá continuaba contando su historia, y el número de espectadores se acercaba a las 100.000. Camacho. Sabemos que está en casa. Abra la puerta. Sergio entendió que la resistencia era inútil. Se acercó lentamente a la puerta y la abrió. ¿Sergio Camacho? Preguntó el oficial superior. Sí, respondió apenas audible Sergio. Está arrestado por sospecha de intento de asesinato de una menor. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras esposaban a Sergio, la transmisión de Catá ganaba cada vez más popularidad. La policía también buscaba a Inés Soto. Inés estaba en su apartamento y, como Sergio, miraba atónita la transmisión. Entendía que también la arrestarían pronto.
La chica era más inteligente que Sergio. Entendía que si resistía, recibiría la máxima condena. Era mejor cooperar con la investigación. Tomó el teléfono y llamó a la policía. Hola, soy Inés Soto. Fui cómplice del intento de asesinato de Catalina Bernal. Estoy lista para entregarme y contar todo. La transmisión de Catá duró 3 horas. Durante este tiempo la vieron más de 1 millón de personas. La grabación se extendió por todas las redes sociales, fue recogida por todos los canales de noticias. Quiero agradecer a todos los que me apoyan, dijo Catá al final de la transmisión. Esto muestra que en el mundo hay personas buenas, dispuestas a ayudar a un niño en problemas. La niña recibió miles de mensajes de apoyo. Las personas escribían que su historia las había inspirado a contar su propia experiencia de violencia doméstica. No quería volverme famosa de esta manera, dijo Catá. Pero si mi historia ayuda a otros niños, estoy dispuesta a contarla. En el hospital, donde llevaron a Catá para examen y tratamiento, se reunieron periodistas. Todos querían entrevistar a la niña que milagrosamente se salvó del asesinato. Catá, ¿cómo se siente?, preguntó una corresponsal. Físicamente estoy bien, respondió la niña. Me duele un poco la cabeza, pero no es grave. Moralmente también me mantengo. Lo principal es que estoy viva y puedo contar la verdad. ¿Qué sintió cuando la arrojaron al pantano? Al principio pensé que moriría. Pero luego entendí que no tenía derecho a rendirme. Tengo mamá, amigos, suscriptores. Debía sobrevivir por ellos. ¿Cómo logró salir? El agua fría me hizo despertar. Eso me salvó la vida. La historia de Catá tuvo enorme resonancia. El ministro de Educación hizo una declaración sobre la importancia de proteger a los niños de la violencia doméstica. Se crearon líneas directas para niños que enfrentaban problemas similares. El juicio contra Sergio Camacho e Inés Soto comenzó un mes después. El caso recibió amplia publicidad, la sala del tribunal estaba abarrotada. Catá actuaba como testigo principal. Contó tranquilamente lo ocurrido, sin ocultar ni un detalle. No siento odio hacia mi padrastro, dijo. Pero debe ser castigado por lo que hizo. Sergio se sentaba en el banquillo de los acusados y no levantaba los ojos. Entendía que su vida estaba destruida definitivamente. Inés recibió una condena más leve gracias a la cooperación con la investigación. Contó a los investigadores todos los detalles, ayudó a recrear el cuadro de lo ocurrido. Me arrepiento profundamente, dijo en el tribunal. Permití que Sergio me involucrara en esto. Pero no pensé que todo llegaría tan lejos. El veredicto del tribunal fue severo. Sergio recibió 12 años de prisión por intento de asesinato de una menor. Inés recibió 4 años como cómplice. La justicia triunfó, dijo Catá a los periodistas después del anuncio del veredicto. Pasó un año desde el intento de asesinato. La vida de Catá cambió radicalmente. Su blog se convirtió en uno de los más populares del país. El número de suscriptores superó el 1.000.000. Pero ahora Catá no solo filmaba videos sobre cosplay. Se convirtió en presentadora de un programa sobre protección de niños de la violencia. Su blog se transformó en una plataforma para discutir problemas sociales serios. Entendí que la popularidad es responsabilidad, dijo en una entrevista. Si tienes audiencia, debes usarla para buenas causas. Alba creó una fundación benéfica de ayuda a niños víctimas de violencia doméstica. La fundación recibió el nombre Voz Infantil. Queremos que los niños sepan, no están solos, explicó Alba. Hay personas dispuestas a ayudar. Catá participaba activamente en el trabajo de la fundación. Realizaba encuentros con niños, contaba su historia, llamaba a no temer pedir ayuda. Cuando veo cómo los niños empiezan a creer que los ayudarán, entiendo que todo lo vivido no fue en vano, decía. La historia de Catá tuvo enorme influencia en la sociedad. El número de apelaciones a servicios de protección infantil aumentó varias veces.
Se introdujeron cambios en la legislación. Se endurecieron las penas por crímenes contra niños, se simplificaron los procedimientos de apelación a servicios de protección. En las escuelas se introdujeron clases obligatorias de seguridad, donde a los niños se les enseñaba a protegerse de la violencia. Katá regularmente venía a escuelas y contaba su historia. Veía cómo los niños la escuchaban conteniendo la respiración. Lo más importante es no temer, les decía. Si les pasa algo, cuenten. Hay personas dispuestas a ayudar. A pesar de toda la publicidad, Katá siguió siendo una adolescente normal. Estudiaba en la escuela, se hacía amiga de compañeros de clase, se aficionaba al cosplay. No quiero que esa historia defina toda mi vida, decía. Es una parte importante de mi experiencia, pero no toda mi vida. Sus relaciones con su madre se volvieron aún más cercanas. Alba estaba orgullosa del valor de su hija. Katá me enseñó muchísimo, dijo Alba. Mostró que incluso en la situación más terrible se puede encontrar manera de luchar. Katá continuaba llevando el blog, pero ahora el equilibrio entre contenido de entretenimiento y temas sociales era más parejo. Quiero que mi canal sea un lugar donde los niños puedan encontrar tanto entretenimiento como ayuda, explicaba. 2 años después del intento de asesinato, Katá recibió un premio estatal por su contribución a la protección de los derechos de los niños. La invitaron a una conferencia internacional sobre protección de niños de la violencia. Las tecnologías cambian el mundo, dijo en su intervención. Internet puede ser peligroso, pero también puede convertirse en instrumento de protección. Es importante enseñar a los niños a usarlo correctamente. Su intervención se transmitió en directo y obtuvo millones de visualizaciones. Quiero que todos los niños sepan, no están indefensos, dijo. Tienen voz, tienen posibilidades. Lo principal es no callar. Katá se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia doméstica. Su historia ayudó a miles de niños a encontrar fuerzas para contar sus problemas. Sergio cumplía condena en la colonia. Pensaba mucho en lo ocurrido y gradualmente comenzó a darse cuenta de la magnitud de su error. Casi destruyó la vida de una niña, dijo en una carta que escribió a Alba. Entiendo que no merezco perdón. Alba no respondió a esta carta. Hacía tiempo que había perdonado a Sergio, no por él, sino por su propia paz espiritual. Pasaron 3 años desde el intento de asesinato. Katá se había convertido en una chica inteligente de 16 años que no había perdido su fuerza interior. Su blog se transformó en una plataforma mediática que ayudaba a niños por todo el mundo. Internet me dio voz, dijo Katá en una entrevista para el 3er aniversario del evento. Ahora quiero dar voz a otros niños que necesitan ayuda. La Fundación Voz Infantil ya trabajaba en varias regiones del país. Se creó una aplicación móvil que permitía a los niños pedir ayuda anónimamente. Vivimos en la era digital, explicó Alba. Los niños pasan mucho tiempo en Internet, por eso es importante que la ayuda esté disponible precisamente ahí. La historia de Katá se convirtió en símbolo de esperanza para niños que enfrentaban violencia. Mostró que incluso en la situación más oscura se puede encontrar luz. No importa cuántos años tengan, decía Katá. Importa lo que estén dispuestos a hacer para hacer el mundo mejor. Su legado continúa viviendo en el trabajo de la Fundación, en las vidas de niños salvados, en la actitud cambiada de la sociedad hacia el problema de la violencia. La niña de 13 años que una vez gritó, "Lo sé todo. Se lo contaré todo a mamá", se convirtió en voz de miles de niños que ahora no temen contar sus problemas. La resurrección digital de Catalina Bernal se convirtió en el comienzo de una nueva era en la protección de los derechos de los niños, una era donde las tecnologías sirven no solo para entretenimiento, sino también para salvar vidas. Su historia demostró que incluso la experiencia más terrible puede convertirse en fuerza para ayudar a otros. En el día de su 16º cumpleaños, Katá recibió una carta de una niña de otra ciudad. Gracias, Katá. Vi tu transmisión y me armé de valor para contar lo que pasa en nuestra casa.
Papá nos pegaba a mí y a mamá, pero después de tu historia entendí que no se puede callar. Me dirigí a la maestra y nos ayudaron. Ahora vivimos seguras. No solo te salvaste a ti, sino también a mí. Leyendo esta carta, Katá entendía que su misión solo comenzaba. Cada niño salvado era una pequeña victoria sobre el mal. Y continuaría luchando, usando su voz y su popularidad para proteger a quienes no pueden protegerse solos. Mi teléfono fue roto, pero mi historia sobrevivió, dijo Katá en una de las últimas entrevistas. Esto muestra que la verdad siempre encontrará manera de salir a la luz. Lo principal es no temer contarla. Su blog continuaba creciendo, la audiencia aumentaba, pero Katá recordaba su responsabilidad. Sabía que detrás de cada cifra de suscriptores estaban personas reales que necesitaban ayuda y apoyo. La resurrección digital no es solo sobre cómo las tecnologías me ayudaron a sobrevivir, explicaba. Es sobre cómo cada uno de nosotros puede renacer después de un trauma y usar su experiencia para ayudar a otros. Máximo, su mejor amigo, que recibió ese mensaje el día del intento de asesinato, también se convirtió en parte del equipo de la fundación. Se encargaba del apoyo técnico a niños en situaciones de crisis. Ese día cambió mi vida, dijo. Entendí lo importante que es estar listo para ayudar a un amigo en momento difícil. Ahora ayudo no solo a Katá, sino a cientos de otros niños. Alba continuaba trabajando como psicóloga, pero ahora su especialización eran familias víctimas de violencia. A menudo recordaba ese día cuando casi perdió a su hija. Katá me mostró que los niños son más fuertes de lo que pensamos, decía. Son capaces no solo de sobrevivir en las situaciones más difíciles, sino también de ayudar a otros a vivir algo similar. Inés Soto fue liberada antes de tiempo por buena conducta. Sergio continuaba cumpliendo condena. Pasó por un curso de rehabilitación psicológica y reflexionaba mucho sobre lo que lo había llevado al crimen. Era egoísta, escribió en una de las cartas que enviaba a la fundación de Katá. Pensaba solo en mí y mis deseos. Ahora entiendo qué dolor causé a una niña que confiaba en mí. Katá a veces leía estas cartas. No les respondía, pero veía que la persona realmente había comprendido toda la monstruosidad de su acto. No olvidé ni perdoné lo que hizo, dijo. Pero veo que entiende su error. Esto es importante para que no se repita algo similar. En su 17º cumpleaños, Katá recibió una propuesta de escribir un libro sobre su experiencia. Aceptó, entendiendo que esto podía ayudar a aún más niños. Quiero contar no solo lo que me pasó, sino también cómo se puede convertir un trauma en fuerza, explicó. Toda persona es capaz de esto. Su libro Resurrección Digital se convirtió en bestseller. Las ganancias de las ventas Katá las transfirió completamente a la Fundación de Ayuda a Niños. Mi historia no me pertenece solo a mí, dijo. Pertenece a todos los niños que necesitan protección. Pasaron 5 años desde ese día memorable. Katá se convirtió en estudiante de la Facultad de Psicología, planeando continuar el trabajo de su madre. Pero su trabajo principal seguía siendo el blog y la fundación. Crecí en la era digital, decía a sus suscriptores. Internet me dio no solo audiencia, sino también responsabilidad. Usaré las tecnologías para hacer el mundo más seguro para los niños. Su intervención se transmitía en directo. Hace 5 años apenas sobreviví, dijo. Hoy ayudo a sobrevivir a otros. Esto es la verdadera resurrección digital, cuando tu experiencia se convierte en salvación para otros. Su historia se convirtió en leyenda en Internet. Jóvenes blogueros estudiaban su experiencia, psicólogos analizaban sus métodos de trabajo con la audiencia, y niños por todo el mundo sabían que hay una persona que los entiende y está dispuesta a ayudar. No soy heroína, decía Katá. Soy simplemente una persona que no se rindió. Y quiero que cada niño sepa, ustedes también pueden no rendirse. La resurrección digital de Catalina Bernal continúa. Cada día ayuda a nuevos niños a encontrar fuerzas para contar sus problemas.
cada día demuestra que las tecnologías pueden ser no solo entretenimiento, sino también salvación. Y cada día recuerda las palabras que gritó en ese día terrible: lo sé todo. Se lo contaré todo. Ahora realmente cuenta todo, y este relato posiblemente ayude